Bueno, arrancamos la grabación también. Hola Alan, hola Pablo y hola José, que son los que Hola, están presentes ahí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿todo bien? Vas verificando si las cámaras le funcionan y si los micrófonos funcionan. El de José ya vi que sí. Alan, bien, funciona la cámara, funciona el micrófono. Y Pablo, No sé si se me escucha porque estoy desde la computadora. sí, se escucha bien. Bueno, No sé si funciona tu cámara. Eso es lo que no vimos. Ahora sí, Pablo. Bueno, mientras esperamos que los compañeros vengan, revisen el panel móvil de abajo. Vieron que cuando ustedes habilitan ahí, en la parte de abajo, si están en una computadora, tienen un panel que se abre y se cierra. Al lado de un botón verde hay reacciones. Vamos a habilitar algunas de esas reacciones, sobre todo estas de alegría que están ahí como para indicarme que ustedes están re conformes con la clase, que todavía no empezaron y ni las conocen, pero al menos ya bien. Ahí vamos probando los emoticones. ¿Notaron? Ahí va. Bien. Hola, Robert. Diego Wilder. Bien. Ahora vamos al panel móvil ese, donde dice micrófono. Vamos a silenciarlo. Que les quede tachado con una línea roja, así cuando lo necesiten habilitar, lo habilitan. Los que no lo tengan habilitado lo prueban y lo cortan. Yo sé que ustedes saben usar ya la tecnología, pero por las dudas sí ya nos vamos manejando mejor. Bien, la cámara de Diego funciona, la de Robert también vi que funcionaba. La de Wilder me falta saber si tiene audio y si tiene cámara. Y si está Wilder también. Eso es lo que me falta saber. Bien, nosotros vamos a trabajar en dos oportunidades. Mi nombre es Pablo Cardoso. Bueno, todos están en el grupo ese de WhatsApp, ¿no? Leyeron que casi todos los profesores con los que ustedes van a tener contacto hemos enviado algún mensaje. Yo se los mandé hoy, ya cerca de la hora, como para que se acordaran que teníamos ahora. Yo soy Pablo Cardoso, soy de Salto, soy licenciado en Psicología, soy profesor de español también. Y vamos a trabajar en dos oportunidades, como les decía, vamos a trabajar en información ocupacional y vamos a trabajar en género. En estas dos asignaturas es donde nos vamos a encontrar. Pudieron encontrar en la plataforma, ya todos saben entrar a la plataforma, ¿no? ¿Es la primera jornada que tienen o ya han tenido otras? Habiliten los micrófonos para responderme. la primera, ¿Es la primera de Zoom o es la primera jornada que tienen? la primera jornada, ya tuvimos reuniones de Zoom. Ah, bien. ¿Qué, José? La primera jornada, sí. Bien, La arrancamos el primera año. que Entonces, habrá hecho. muy bien. Bueno, entonces para arrancar el trabajo, yo les voy a pedir que se me presenten, que me digan de dónde son y por qué decidieron hacer esta capacitación. Arrancamos, José, con vos, que fuiste el primero que entró.
Bueno, mi nombre es José Ignacio Jiménez, soy de acá de Constitución, de Barrio Medivir, y empecé el curso de capacitación porque me servía para el sitio donde estoy trabajando y ta, es bueno siempre estar preparado y tal. Entonces me interesó y me anoté. Bien. José, ¿a quién le pasás la posta? Nombrá a alguno de los compañeros que están acá. Nombrá a alguno de los A compañeros. Pablo Cámara. Bien, Pablo. Bueno, como lo dijo él, mi nombre es Pablo Cámara, tengo 22 años, soy de acá de Constitución y ingresé al curso por una nueva oportunidad laboral. Me parece que es una buena herramienta para un futuro y claro, lo quiero aprovechar. Bienvenido. ¿A quién le pasás la posta, Pablo? A Alan, Hola, mi nombre es Alan Rodríguez, tengo 18 años, soy de acá de Constitución también, y entré al curso porque me sirve para trabajos futuros. Bien. ¿Alguno de ustedes tres ya está trabajando? ¿O en algo Sí, relacionado al curso? Sí. Bien. Bien, Alan, pasale a quién. eh, a Así que a Diego, Mercedes, Diego, Wilder, Robert. Diego. Buenas noches, mi nombre es Diego Pérez, tengo 24 años, soy de Constitución también, y me interesó el curso también, o sea, la empresa que estoy yo nos mandó para que hiciéramos el curso, y bueno, y me interesó y lo vamos a hacer. Muy bien. Bien, Diego, ¿a quién le pasás? No sé cuál otro que está ahí, ¿Robert, Wilder, Wilder o Mercedes? a Wilder. Wilder, tenés que habilitar el Está con el micrófono. Está micrófono ahí a la izquierda. desactivado. Ahí está. Ahora sí. Me llamo Wilder Antunes, tengo 22 años, me interesó el curso, estoy trabajando en chacra, en peón normal y quisiera trabajar de trotorero. Bien, Wilder. ¿Te queda Robert o Mercedes? Mercedes, Hola, Mercedes. Si podés habilitar cámara y micrófono, ya está habilitado. Pero escuchamos quién sos y por qué estás haciendo el curso. Ah, Mercedes no es Mercedes. Es el nombre artístico. Bueno, quien figura con el nombre de Mercedes González, ¿cómo te llamas? Demetrio Ferreira, esto la cuenta mi cuñada. Lo que pasa es que el Zoom se abrió por esa No, está bien, está bien. ¿Cómo te llamas? Demetrio Ferreira. Demetrio Ferreira. Yo te voy a cambiar el nombre acá, después te vuelve a tu nombre. Pero así no quedas con el nombre artístico. Bien. A ver, contanos quién sos y por qué estás haciendo el curso. Bueno, primero que nada me quería capacitar para hotelero, soy Demetrio Ferreira, tengo 21 años, y bueno, estoy trabajando en la empresa de la que estoy, aprovechar esta oportunidad que nos dan para capacitarnos en la notariado. ¿Sos de Constitución también? Sí, Bien, muy bien. Demetrio, le pasás a Grover ahora. Demetrio. Bien, ahora sí silenciamos tu micrófono. Bien, Grover, te escuchamos. Está apagado tu micrófono. Hola, Ahora sí. buenas noches. Soy Grover Montero, tengo 32 años. Me interesó el curso para capacitarme un poco más. Soy tratorero, pero siempre es bueno aprender algo más. Bienvenido, Actualmente no, Robert. Robert, sí. Dale, va. actualmente no estoy trabajando de tractorero, pero siempre es bueno saber.
todo conocimiento es importante. Bien, Sí, muy bien. Bueno, nos queda Huawei HY5 2019. Ahora sí, Grover, podés silenciar el micrófono si querés. Bien. Les digo esto, que vayamos manejando un poquito, así nos vamos familiarizando con el panel de control de los dispositivos de Zoom. Así les Disculpa, resulta más fácil después cuando trabajen. Sí, ¿me escuchan? Sí, te ¿de qué estaban escuchamos, sí. hablando? Por eso me conecto. Estamos presentándose e indicando por qué empezaron el curso. Decime tu nombre si yo te lo cambio acá. Soy Winston Antunes. Sí, Estoy trabajando en Camposol y soy supervisor de aplicación. Más o menos se trata de las máquinas, eso, y fijarse, y no sé. O sea, me interesó también porque no estaría nada mal aprender ahí, más o menos, a ver cómo se maneja y todas esas cosas. bien, bienvenido. ¿Tenés cámara, Winston? Tengo. Ya, si podés habilitarla, habilitala. Y ya inhabilitamos el micrófono. Ahí está. Bien, estamos todos, ahora sí, nos vemos todos. Está. Bueno, yo vuelvo a presentarme porque algunos no estaban cuando yo hablé. Soy Pablo Cardoso y soy licenciado en Psicología y profesor de Español y vamos a trabajar en dos asignaturas, que una es Género y la otra es Información Ocupacional. Estas materias son transversales a otros cursos, por eso seguramente si ustedes han hecho otros cursos de INEFOP o si tienen la oportunidad de realizar algún otro, van a encontrar que estas asignaturas son transversales y también no está solamente la parte específica del área, sino que vamos a tener un curso integral, un curso que se va completando con otras asignaturas de formación, ¿sí? Y vamos a ir descubriendo en el camino de qué se va tratando esto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar a la plataforma, ¿no? ¿Sí? Bien, ustedes ahí tienen algunas actividades que nosotros vamos a hacer que tienen que ver con las habilidades sociales, tiene que ver con un cuento que dice ahí Los largos veranos. Y después tienen una actividad de género. ¿La encontraron? Bien, yo les voy a pedir que ustedes abran la pantalla esa que tiene el cuento de Los largos veranos. Porque vamos a comenzar la propuesta de género con ese cuento. Es un poco largo, pero yo lo que les voy a pedir es solamente que vayan escuchando lo que yo voy a ir leyendo. El cuento es este. A ver, voy a sacar voy a salir de la playa un ratito para que lo puedan ver. Perdón, ¿a dónde tenemos que entrar? En la plataforma, Ah, ¿vieron en la tengo, plataforma? Que sí, aparece una parte que dice los largos veranos, y dice género y no sé qué más. Vayan leyendo eso, abriendo solamente eso de los largos veranos. Vamos a trabajar con este cuento. ¿Sí? Si no lo abrieron o si no lo descargaron, no pasa nada, porque lo vamos a escuchar y vamos a hacer actividades a partir de eso. A partir de esta propuesta, ustedes van a seguir trabajando con eso. ¿Ah? Pero necesito que lo escuchen, más que nada necesito que lo escuchen. Bueno, vuelvo a la playa. ¿Ah? Bien. Yo estoy en celular y no puedo entrar en la plataforma, ¿No pudiste entrar a la plataforma? porque estoy en Yo celular. estoy en la plataforma, pero no me aparece. Está, no importa. Si no lo tienen ahí a mano, no importa porque igual lo van a tener. Vamos a trabajar con... ¿Alguien lo pudo abrir a ese cuento? ¿En qué parte de la plataforma estaría? Está en donde está la... Bueno, ya te digo. Ustedes cuando entran en la plataforma, entran directo ahí, ¿no? Al curso. Sí. Aparece en el módulo introductorio.
¿Y tienen algo más? Después dice, paso 1, leer guía de estudio. Paso 2, pasos para ingresar al curso, actualización de perfil, video, actualización de perfil, paseo virtual por plataforma, foro, No. regla de comportamiento, video, aprendizaje Donde dice autónomo. taller de género, equidad e inclusión, Mm, no está nada ahí, pero ya les digo. Vayan donde dice taller de orientación, TOEL, dice taller de orientación laboral. Yo les voy a compartir pantalla para que vean dónde está. Acá. Vieron que ustedes van donde dice taller de orientación laboral. A ver, yo entré acá donde dice taller de orientación laboral al curso. Ahí dice avisos, guía de estudio, reunión de Zoom. Es este. Bueno, igualmente si no acceden ahí, vamos a trabajar con este cuento. Yo se los mando ahora por el chat de aquí. Y vamos siguiendo este que yo tengo acá. Vamos siguiendo este. Porque solamente es la lectura lo que precisamos para poder avanzar con esta propuesta. Así que yo ya se los mando por acá. Lo tienen igualmente ahí en la plataforma, pero yo se los voy a mandar por acá. Bueno, se los mandé por acá por el chat de la... ¿Llegó? Después igualmente comprobamos que esté todo bien en la plataforma. Después le pedimos a María que controle eso, pero por ahora vamos a trabajar con este cuento. ¿Pudieron encontrarlo? Sí. Bien. Cuando lo tengan abierto, yo les voy a pedir que silencien los micrófonos y me escuchen. ¿Ah? Yo cada tanto, ¿vieron lo que les pregunté hoy de los emoticones? Estos que aparecen ahí abajo, cada tanto los voy a pedir para ver si ustedes no se murieron, a ver si están todavía ahí, que vayan poniendo uno. Ahora vamos a ir escuchando este cuento. Los largos Se me está veranos. descargando el cuento. Bien. Es un poquito largo, así que vamos a tratar de ir escuchándolo más que ir leyendo, porque después ustedes van a tener tiempo de hacer las propuestas. Los largos veranos. Es un cuento escrito por Amalia Zaldúa. Amalia Zaldúa es la primera ciudadana ilustre que tiene el departamento de Salto. Es una mujer que se dedicó durante toda su vida a hacer cosas que le gustaban, como fue, por ejemplo, trabajar en escuelas rurales y trabajar en lo que eran los institutos normales, los que preparaban maestros para trabajar. Y después de jubilarse, lo que hizo fue dedicarse a otra cosa que también le gustó mucho, que era hacer cantar a la gente. Amalia Zaldúa creó un coro que estuvo desde el año 1977 hasta el año 2012, funcionando bajo su dirección, y donde llevó la música a varios lugares, a varios países y a otros continentes también. Este cuento fue escrito por ella en el año 82, cuando fue un primer... A ver, ¿cómo fue? Cuando se postuló a un concurso de cuentos por los 100 años del cuento Pinocho, que Primaria sacó,
Y después ella decidió, cuando cumplió sus 80 años, publicar la segunda parte del cuento, que se llama Los otros veranos. Nosotros vamos a trabajar con la primera parte. ¿Ah? María Saldúa está viva todavía. Ustedes conocen Salto y conocen el club Chaná, vive por ahí, por esa zona. No por la cancha, sino que por el club, ahí en el centro. ¿Ya abrieron el cuento? ¿Tienen ahí? Bueno, les voy a pedir que lo escuchen. Los largos veranos. Bien, genial. Apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. Casi sin darse cuenta transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz. Pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros. Menos mal que los exámenes se realizaban en los primeros días del mes y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. Raquel concurría a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba 2 años más adelantado. Le gustaban las vacaciones, porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafías. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase eran las tías las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel tenía un comercio en campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo la familia. Los que iban a la escuela estarían con las tías, en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres en el campo. El primer viaje a Salto en el flamante Ford A fue una pequeña aventura para Raquel. El coche llevaba carga hasta en los estribos, sobre los guardabarros y en la parte trasera, donde iba la rueda auxiliar. Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba el asiento delantero, iba el padre Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras, porque entonces no había carreteras. Moverse no resultaba fácil a la niña. A su costado, las 2 tías. Junto a sus pies, las valijas. Y en el regazo, el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche, delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalente. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza de la vida campesina. Le gustaba la escuela, era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilantes de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. La vida ciudadana tenía sus atractivos: rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingos de misa y visitar a los parientes. Atardeceres en la puerta a la espera del paso del manicero para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano. Sueño acariciado por Raquel tocar el piano en el ancho corredor, con las niñas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón. Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de título. A ver cómo están los emoticones de ustedes. ¿Están por ahí? Ahí va, yo solamente para ver si no se habían muerto todavía. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podía molestar a los vecinos. Y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir, sin ton ni son, cada vez más agudos. ¿Escuchan bien? Genial.
Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra. Repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en la radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba a callar. Solo había que respetar el horrible silencio de la siesta, cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo de las suyas, en el leñero o en la piscina de cachivaches. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era la que tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de la fruta El curso no es de brillantada. maquinaria. Sí, es el curso de operario de maquinaria. ¿En cuánto estás leyendo? Buenas noches. Llegaste un poquito tarde. Estamos en género. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos y de la fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco más la odiada por infaltable sopa de zapallo, el apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible y encandilante, y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Entonces las mayores debían bordar o hacer vainilla, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazos, marchaba tras Ernestina, la negrita criada de la casa que las sabía entretener. Por un rato reinaba el sosiego. Voy a cortar acá porque capaz que Nicolás quiere poner su cámara y presentarse, ya que llegó un poquito tarde, una hora tarde. No, perdón, media hora tarde. ¿Querés presentarte, Nicolás? Bueno, seguimos. Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalias, llegaba la hora gloriosa al ordeñe. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero, entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa vaca jersey de negros ojos de gacela y ubre generosa, cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa, de los que venían como regalo en las latas de 10 kilos de yerba. Esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente entre los eucaliptos, ribeteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. Terminado el rito del ordeñe de la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito. Allí se jugaba apasionadamente a los juegos de moda, la torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras, la venenosa, la agachada o la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores con largos cuentos inventados que incluían cosas maravillosas como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Se producían de pronto grandes sustos, porque alguien creyó ver un bulto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces en medio de gritos y llantos de los más chicos. Mamalía y el padre dejaban sus poltronas de mimbres del frente para salir agitados en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo, y ya era hora de la cena. Los veranos eran largos entonces. Había tiempo para todo. Los juegos eran variadísimos y se adaptaban maravillosamente a los cambios del tiempo. ¿Cómo van? Manden un emoticón. Cuando llovía todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles, ni recorrer el potrerito más cercano en el manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas.
Raquel percibía nuevas sensaciones, el sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada y el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuelas de agua entre las plantas. A veces, recién a la mañana, descubría que no se podía salir al patio y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Raquel observaba con la nariz pegada a las ventanas el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas con las plumas mojadas y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía, nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas a las que se iba de visita con familias enteras de muñecas de papel, recortadas de viejos catálogos de London París. Ernestina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía por la casa el exquisito olor a torta frita, ella aparecía con una fuente repleta de aquellas masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones y al fin los dejaba ir con la condición de que al primer llamado todos regresaran enseguida. Se producía un estallido de júbilo. Todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía. Se juntaban piedras de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía: no sirve traer flores silvestres para adentro. Aquellas dos palabras, no sirve, siempre impresionaban a Raquel. Se ve que Nicolás está contento ahí. Debe estar en la junta, ¿no? Muchas veces escuchaba a Doralina decir: no sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego. Hubiera querido saber por qué aquellas dos palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron. Si el día era caluroso y el sol reverberaba las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos o bajo los paraísos del patio trasero, siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. Aquel sitio era suyo. No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba a solas cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros: el anillito dorado que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche y aquel librillo de papel de fumar que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba su muñeca de cara de cartón pintado y pelo de lana y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa se poblaba de personajes imaginarios: hadas, duendes, reyes y princesas, como en los cuentos leídos en el Tesoro de la Juventud. Aquel estrecho al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus paredes con el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. Muchas veces las voces de sus hermanos llamándola sorprendía sus sueños, y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡El chocolatero, el chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande de El Chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar. Ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad, estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro, con letreros a los costados: chocolate águila. El aspecto del hombre y del vehículo no justificaban, por cierto, la algarabía de los niños, pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio: cajas de chocolatines, bomboneras de maravillosas formas, adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán que dejaban ver el brillante plomo de los bombones.
Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a los hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas que se comían de a pedacito para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se realizaban cuidadosamente y se guardaban en cajitas de jabón de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más. Y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. ¿Cómo van? Cheto. Bien, viven todavía. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba: ¡allá vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca, a modo sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo se detenía, la sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos, alisados los cabellos y las faldas y enfundados los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de terilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación. Mamá Elía era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas, empezadas por unas y terminadas por otras. Después de un rato, mamá Elía sacaba del aparador las copitas y el oporto, ponía en una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvía a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de tela, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en la vitrina. Raquel contemplaba con envidia cómo se llevaban los prendedores de carey, los collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con «¡Saludos, doña Eufrasia!» se las despedía con cierta sensación de alivio. Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz, entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día y a veces Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaban de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. Crujían las sillas de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo y se escuchaba la sorda risa de Pepe, que echaba leña al fuego, como decía la madre. Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas con interesantes conversaciones que Raquel no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida, con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba pero se hacía la dormida, cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama, y ella sentía entonces una ternura honda que la entibió para siempre en la vida. Esto que leímos fue la primera parte del cuento. La otra se llama Los otros veranos, la que fue publicada en el año 2007. Quiero que me cuenten a ver qué, sin necesidad de haber continuado con esta
a ver, sin necesidad de que ustedes hubieran leído el cuento, la historia y todo lo que pasaba acá, que me digan a ver qué momentos fueron como encontrados en su propia vida. Ahí está, todo un grupo, están en la junta, ¿no? Hola, ¿quién está? ¿Fabricio ahí? Ahí está. Bien. acá? Sí, te escucho, todo lo que están haciendo ahí. Está, no hablamos más entonces. ¿Está? Hablá si querés igual. Bueno, quiero que me digan a ver qué momentos del cuento nos llevaron a ustedes a viajar a momentos de su propia historia. Así, algo puntual que se acuerden del cuento y de la historia personal. Habiliten los micrófonos y me cuentan. Cuando querían salir afuera a jugar. Bien, cuando quería salir Bien de a adentro jugar de los afuera. charcos de agua. Bien. ¿Qué otro momento? A ver. Cuando querían, por ejemplo, el tema de la siesta, ¿les pasó a ustedes que los obligaran a dormir siesta? Nosotros estamos casi en la mitad del 100, ¿no? Me agarraban con la Entonces, la chinela si mitad del no me cuento. dormía. Bien. A la cámara. De la mitad del cuento para adelante dicen que lo agarraron, pero vieron que también hay momentos que uno, sin necesidad de tener el cuento completo, va reviviendo distintos episodios de la vida personal y de la vida de padres, hermanos. Correr de noche, no sirve jugar con fuego. ¿Qué otros encuentran ustedes conocidos? El barrer de noche también es muy Sí, conocido. el tema del barrio de la noche. Bien. ¿Qué pasa con los gatos negros? ¿Qué pasa con las escaleras? Son de mala suerte. ¿Qué pasa si se rompen los espejos? No se puede mirar. ¿Qué pasa si uno pierde algo, por ejemplo? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué hacen ustedes cuando se les pierde algo? Además de buscar, dar vuelta a toda la casa. Un vaso. Pedirle Dar al vuelta a un negrito vaso, ¿no? pastoreo. Ahí está, prender una vela al negrito pastoreo, dar vuelta a la tapa de la caldera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes están empachados? ¿Qué, Macumba, José? sí. Macumba, sí. Pero ¿qué hacen? Cuando tienen aire, por ejemplo, cuando están doblados el cuello, cuando de tanto trabajar en la maquinaria, apenas se pueden mover. Me pasó Y una van y piedra. le dicen, ahí está, te pasa una piedra de azufre, ¿no? ¿O qué más hacen? Claro. O cuando te agarras soleo el vaso de agua en la cabeza. Ahí va, ahí va. O cuando los curan de aire, ¿no? Cuando los curan de la paletilla, cuando les tiran el cuerito, cuando se recalcaron el pie y les hacen la cantidad de venceduras. ¿O ustedes no tuvieron infancia? Hay muchas cosas que todavía seguimos como reproduciendo, ¿no? Vieron que a veces dicen, mirá un gato negro, es de mala suerte, o mirá, se rompió el espejo, tenés no sé cuántos años de mala suerte. Y a veces te dicen, si pasás por abajo de una escalera, también. Bueno, yo, por ejemplo, yo vivo en una vivienda y el baño, el único baño que está en mi casa está abajo de la escalera. Entonces, si yo sigo con eso de que no puedo pasar por abajo de la escalera, no voy nunca al baño. Entonces, nosotros venimos como formados, como estereotipados con determinados
formas de vivir y de ver las cosas que a veces están como instaladas desde otras familias, ¿no? Desde otras perspectivas familiares, porque nos vinieron diciendo que eso se podía hacer, o que eso era lo correcto para hacer, o que eso era lo necesario para hacer, pero como muchas veces nos pusimos en tela de juicio, como le pasaba a la del cuento. ¿Por qué no le decían por qué no podía entrar Flores, o por qué no podía barrer de noche? Nunca se lo explicaron, como decía acá. ¿Cuál es el primer escenario del cuento? ¿Dónde estaban los personajes? En la familia y en la escuela. Sí, pero ¿en qué lugar estaban? En la escuela, ahí está. El primer lugar donde aparecen es en la escuela. Quiero que me digan, si se acuerdan, cuáles son las tareas que hacían los hombres y cuáles eran las tareas que hacían las mujeres en este cuento. ¿Alguna que se acuerden? Los hombres ¿Qué fue la trabajaban. conexión? Bien, ¿en qué trabajaban, Alan? Buah. ¿Qué hacía el padre, por ejemplo? ¿Qué tenía el padre al lado de la casa? Ahí hablaba algo de un comercio, de que abría un Ahí comercio está. el padre. Genial, Pablo. El padre tiene un comercio al lado de la casa. Bien. ¿Qué hacía el chocolatero? Vendía chocolate, bombones y todo eso. Bien. Eso Iba fue de lo que... pueblo en pueblo llevando la mercadería. ¿Sí? Iba de pueblo en pueblo llevando la mercadería. Tampoco era que él viviera ahí, sino que iba de una localidad a otra. ¿Ustedes tienen alguna figura que recuerden que fuera, por ejemplo, de lugar en lugar, vendiendo cosas? Ahí en la zona de ustedes. Por ejemplo, un verdulero, por ejemplo, un vendedor ambulante. El que El vende carrito maní. de helado, Leo Menoni. Sí. Sí. Ese, puede ser, sí. El de la Vieron que a torta veces. frita. Le comían todo los helados y le Ahí llevaban va. el carrito vacío. Vieron que a veces nosotros vamos a encontrar que hay algunos personajes como bastante históricos en los lugares, ¿no? Y en la zona, y que uno va también como haciéndose eco de esto. ¿Cómo es la relación entre el chocolatero y los niños, por ejemplo? ¿Cómo era? ¿Cómo se llevaban los niños con el chocolatero? Decía que ¿Lo el esperaban o no lo esperaban? decía que el chocolatero era adorado por los niños, Ahí está. Era una sin figura importar la esperada, una apariencia. figura dorada. Bien, ahí está. Sin importar la apariencia ni importar cuándo llegara, ¿no? Porque vieron que decía, cuando llegaba el chocolatero, era a la hora que llegara, todos los hermanos salían corriendo a recibir esa figura. ¿Qué pasaba cuando ¿Qué pasaba? Se me corta todo el audio. Sí, yo sé, se ve que es el internet general que anda así. El lunes también andaba mal. ¿Qué pasaba cuando llegaban las visitas a la casa? Cuando eran las mujeres, aquellas 6 mujeres con aspecto de un búho, anchas y fuertes, que decían a Raquel hacer sala. ¿Cómo es la relación entre los niños y ellos? ¿Se acuerdan que decía que miren a la hora que venían, ¿no? Dice, las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. ¿Eran figuras esperadas? ¿Qué les parece? No, si eran interminables visitas. Eran un clavo, Llegaban y venían a no se iban joder a la más. hora de la siesta. No se iban más, venían a joder a la hora de la siesta, ¿no? Y justamente cuando ellos tenían tiempo de estar haciendo otra cosa, llegaban estas visitas molestas ahí.
Pero vieron que eran figuras femeninas las que aparecen ahí. ¿Qué otras cosas hacían las mujeres en este cuento? Hola, ¿se congelaron? ¿Están ahí? Vamos al mancha, Se me Checho. congelaron las imágenes. Vamos, si pueden ir a mirar el partido. ¿Cómo era el trabajo de las mujeres acá? ¿Qué hacían? Vendían collares y peinetas y eso. Eso vendían en el comercio del padre, ¿no? Las mujeres estas iban a comprar, sí, eso. Bien. Y en la casa en sí, ¿qué hacía la madre de Raquel? ¿Qué hacían las tías? No, no recuerdo lo que dice el cuento, pero supongo que es lo que toda ama de casa hacía en ese Ahí tiempo. está, justamente. Nosotros estamos hablando de un cuento que se sitúa a principios del siglo XX, ¿no? Más o menos. Por las características de las actividades, que eran escuelas para niñas o escuelas para varones, donde tenían que ir a la ciudad, ¿tá? Donde las tías se encargaban de los niños en edad escolar. Vieron que acá no dice la referencia a un hombre, sino que lo hacían mujeres. Por otro lado, también vamos a encontrar que aparecía una relación entre la madre y los niños, una relación muy cercana, porque la madre es la que se encargaba de los niños, ¿ah? De la educación, de los quehaceres de la casa, de limpiar, de cocinar, de fregar, de planchar, de levantarse, de saber si estaban, si no estaban. Fíjense que el trabajo, como ustedes dijeron, ¿no? Lo realizaban las figuras masculinas, acá en este cuento. Mayoritariamente lo realizan las figuras masculinas. Pero que no en vano nosotros estamos trabajando en la construcción de género en esta jornada de hoy, y también vamos a encontrar que esta visión de lo que hacen las personas, siendo hombres o siendo mujeres, en este cuento está bien marcado. Porque vieron que si nosotros tuviéramos que definir lo que es el trabajo, ¿quién trabaja en este cuento, esencialmente? ¿La mujer o el hombre? Todo, parejo. En esa Todos época solo el parejos. hombre sería. Ahí está. Vamos a pensar en ¿por qué pensaríamos que solo el hombre es el que trabaja? ¿Qué sería el trabajar? Si tuviéramos que armar una definición de trabajo. En ese momento sería alguna actividad que genere una ganancia fuera de la casa. Ahí está. Es una actividad realizada mayoritariamente por el hombre que se hace fuera de la casa y por la que se percibe un salario. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Fíjense que el trabajo de la mujer ahí, de las tías, de la madre, incluso de la cocinera, era criar a los niños. No perciben salario. Porque vieron que la cocinera dicen que era criada de la casa. Vieron que en ese tiempo tener una persona criada era parte de la familia, ¿no? Vieron cuando se habla de los hermanos de criación y todo eso, y tampoco se le pagaba, ¿tá? Porque no era su trabajo, sino que era su casa también. Pero ya que estabas acá, querías hacer algo, colaborar y cocinar. Entonces, la actividad de la mujer estaba relacionada a la educación, a la crianza de los niños, al cuidado de la casa y el cuidado de todo lo que tuviera que ver con la infraestructura dentro de la casa. Ahora, cuando hablamos del trabajo en el hombre, vieron que dijimos que el hombre trabajaba en un comercio, el padre, afuera de la casa, no estaba pegado a la casa, pero estaba afuera. El chocolatero iba de pueblo en pueblo llevando ¿cómo es? El chocolate, la mercadería que tenía, pero iba de pueblo en pueblo, fuera de la casa. Cuando hablamos de las maestras que aparecen en la escuela en el primer escenario, ¿las maestras trabajaban? ¿Qué le parece? ¿Trabajan o no trabajan? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué les parece que sí y están trabajando? ¿Trabajo a qué se refiere? ¿Con esfuerzo físico o la maestra Plata en por sí? medio.
hace plata por medio, claro, es un trabajo, Ahí está, Y- vieron. es distinto. Bien, ahí está. ¿Y por qué me hablas del esfuerzo físico, José Ignacio? Porque usted dudó ahí diciendo si trabajaba o no trabajaba. Está generando plata, Yo no estamos dudé, yo generando ingresos. pregunté. Por eso, pero fue Ahí dudosa está. la pregunta. Entonces, volvemos a la caracterización de lo que decíamos hoy, que cuando hablamos de trabajar, si lo definiéramos, así como decía Pablo hoy, sería una actividad que se realiza fuera de la casa, pero que también la maestra lo hacía fuera de la casa, por la que se percibe un salario. ¿Sí? Pero fíjense que lo que hacía la madre, lo que hacía las tías, lo que hacía la cocinera, que eran mujeres, no era recibir dinero de por medio, no trabajaban en esta situación de percibir un salario, sino que hacían una tarea. Y vieron que esto se fue trasladando de generación en generación como algo que era un rol que tenían que asumir y un rol que tenían que mantener también, porque eran roles asignados, estos roles que se asumían. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que aparece acá. El hermano de Raquel, en una parte del cuento, cuando dice que ellos tienen que salir, vieron que salían en el auto ¿no? El Ford A, que aparece en la tapa del cuento, dice que tiene que abrir las porteras. Es el hermano el que tiene que abrir las porteras. No dice salíamos mi hermana y yo, a veces nos turnamos y uno iba adelante y después iba el otro. No, era el hermano mayor quien debía abrir las porteras. ¿Quién debía hacer sala cuando llegaban las viejas aquellas? ¿Se acuerdan? Dice así, las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala, la página 16. Vieron que las hermanas mayores tenían que hacer sala, eran las mujeres las que hacían sala. Vieron que, por un lado, encontramos que los hombres tenían que aparecer la mujer que se quedaba en la casa y que también tenía que hacer las tareas que le tocara a la figura femenina. No solamente le tocaba el trabajar con sus hijos, sino que también le tocaba trabajar con sus sobrinos, con los hijos de otros. Y por otro lado, íbamos a encontrar que frente a estas figuras femeninas aparecen como esa distorsión. Fíjense que cuando aparecen las 6 mujeres con aspecto de ombú, nosotros nos imaginamos, mirá lo que serían estos, unos osos, eran gigantes, porque si las definen 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa, nos imaginamos como unas figuras como grotescas, grandes. Ahora, cuando nos definen al chocolatero, nos dicen que el chocolatero era un hombre grande, cejudo, serio, vestía de negro, era parecido al carro. ¿Se acuerdan que decía, el hombre y carro eran similares, ambos eran macizos, tenían como esa misma complexión grande? Entonces, cuando estamos definiendo las características, las descripciones del hombre en este cuento, no nos causa extrañeza que tenga esa caracterización. Ahora, cuando habla de las mujeres, fíjense que estas mujeres, las visitas, aparecen. Vieron que el cuento se llama Largo Verano, ¿no? Vienen caminando leguas, yo no creo que sean 2 cuadras en las que vinieran, en camino de tierra, vienen abajo de una sábana que usan como sombrilla, vienen con el calor, supongo que del verano, caminando para llegar al lugar del comercio. Y antes de llegar a la casa, ¿qué tienen que hacer? Cambiarse los calzados. Ahí Y está, se peinaban. cambiarse el zapato, se peinan, se acomoda la ropa, y cuando se sientan, dice que se sientan modosamente en las sillas de terilla. ¿Recuerdan esa parte? Venían de alpargatas y antes de entrar tienen que hacer las cuestiones sociales. Tienen que disfrazarse de mujer para poder entrar a la casa, porque era el mandato social. Y el disfrazarse implicaba no solamente venir cansadas y actuar como
como ladies, ¿no? Como mujeres, sino que tenían que entrar de taco. De taco. Fíjense, ustedes si vienen caminando de alpargatas, el pie se le va dilatando, ¿no? En el calor. Ahora, si tienen que entrar a un lugar y tienen que ponerse los zapatos apretados que van a usar para el casamiento de no sé quién, vieron que a veces hacemos al revés. Vamos con los zapatos apretados, pasar una foto y nos descansamos. Nos ponemos un zapato cómodo. Pero a esta mujer le pasaba al revés, porque tenían que llegar a la casa de esa mujer, llegar ahí, de esta manera, como, ya apago el micrófono, ¿no? Para que pudieran intentar de alguna forma estar presentable frente a lo que el mandato social iba a exigir. Entonces nosotros a veces naturalizamos estas ideas y vamos entendiendo como que el ser mujer o el ser hombre implica actuar de una determinada forma. Pero que si nosotros lo pensamos desde lo que tiene que ver con lo laboral, desde el punto de vista laboral, hemos encontrado que hoy en día se ha ido ganando espacio, se ha ido ganando territorio, como para que tanto el hombre como para la mujer los espacios de trabajo sean iguales. ¿Ah? Y hablamos de una equidad acá. Este material que les voy a mostrar también ahora, ustedes también lo tienen en la plataforma, lo tienen que buscar después nomás. Cuando hablamos de género, a veces como que se confunde una cosa con otra en relación a lo que es el género y lo que es el sexo. Cuando hablamos del género, nosotros estamos hablando de un conjunto de características que tienen que ver con lo social, con lo cultural, que esto se va cambiando con el tiempo y se va modificando, y no necesariamente quedamos instalados en eso de que la mujer tiene que encargarse de los hijos y de la casa, y el hombre es el que tiene que salir a trabajar. Creo que en las familias actuales nosotros vamos a encontrar que esto a veces se da y a veces no se da tan así, porque aparecen a veces familias que van a ver de qué manera pueden conseguir un mejor trabajo y una mejor oportunidad laboral, o de qué manera también aparecen mejores salarios. ¿Tá? Y no necesariamente porque el hombre tenga un salario más bajo, va a estar como inutilizado en la casa. ¿Tá? Pero cuando a veces dicen, ah, sí, mira, este es un buen hombre, porque él ayuda a la mujer, no sé, a cocinar, o ayuda en las tareas con los niños. A ver, espera, los dos viven en la casa, los dos, de los dos son los hijos. ¿Ah? Entonces, que ayude no es una característica de que, ah, mirá, qué bien, ¿ah? Sino que esto también tiene que ver en cómo nosotros vamos construyendo esta identidad de género, que nos permite también entender que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas condiciones, tienen las mismas oportunidades, o deberían llegar a tenerlas, y que a veces está como en la gente, ¿no? Y en lo que se va pensando, esta idea de naturalizar los roles. A ver si logramos ver esto. La naturalización de los roles muchas veces está con que, bueno, esta es mujer y tiene que dedicarse solamente a la cocina. Acá, en estos cursos también hay cursos integrados tanto como por mujeres como por hombres. Y uno dice, ah, mirá, esta va a ser operaria agrícola. ¿Y por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no puede trabajar con la maquinaria? Porque vieron que para hacer estas capacitaciones, ustedes primero tienen que tener los contactos de con quién saber hacer estos enlaces para tener capacitaciones. Ahí ustedes lo tienen a Fabricio, que le encanta que le sigan la corriente, y como lo tengo silenciado no va a decir nada. Ahí le habilito el micrófono. Le encanta que pidan cosas y que lo pongan a trabajar, porque él es muy buen coordinador. Entonces, lo que importa es también cómo nosotros nos ponemos en contacto para hacer las capacitaciones. No solamente que nos quedemos con eso de que, ah, bueno, está, yo quiero trabajar en tal cosa. Bueno, quiero trabajar en tal cosa, pero tengo preparación, tengo los conocimientos, tengo la disponibilidad, tengo el tiempo, tengo la cabeza que me alcance para hacer eso. Sí, la tengo. Sí lo puedo hacer. Sí tengo la disponibilidad como para poder hacerlo. Entonces, lo que importa también es que nosotros podamos ir entendiendo cómo en esta forma de vincularnos con esta construcción del género tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana. ¿Ah? Vamos a pensar, por ejemplo, hace un tiempo, ¿ah? Cuando uno veía a una persona con un piercing,
decía, este es el tal delincuente, anda metido en la droga, debe andar con no sé qué cosa. Y si tiene un tatuaje, peor todavía. Hoy en día nosotros vemos una persona de tatuaje. Incluso había lugares, por ejemplo, para trabajar de cajero en algunos lugares, que si tenían tatuajes en esta parte de la mano, ya no entraban a trabajar a esos lugares, porque el tatuaje se veía. Chifla Alan. A ver. ¿Está rico eso? Bueno, decí fósforo después, Alan. La idea es que nosotros podamos, ¿Está el cebolla en la junta o no? entender también cómo la construcción de género tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión también social, que no es una cuestión impuesta, no es decir, bueno, hoy voy a hacer que todas las mujeres trabajen bien, hoy voy a hacer que todos los hombres se sientan bien trabajando en esto, sino que tiene que ver con una adecuación a nivel social, tiene que ver también con una adecuación a nivel cultural, porque, a ver, hay algunos lugares como que están instalados exclusivamente en que en ese lugar no trabajan mujeres o no trabajan hombres. Sin embargo, vamos a entender que hay algunas opciones laborales que permiten la igualdad, que permiten que tanto uno como el otro lo vaya haciendo. Por eso hoy cuando me decía José, el tema de si era un esfuerzo físico, si era un esfuerzo salarial, creo, el tema de la maestra, ¿no? Si era considerado como trabajo. Hoy en día nosotros consideramos trabajo y es necesario que sí, que se entienda que todas las personas pueden trabajar en lo que sea. Y no es por ser mujer que va a trabajar en esto o por ser hombre que va a trabajar únicamente en esto. Entonces, en esta perspectiva de género nosotros vamos a encontrar que hay una transversalización de esta caracterización. Ustedes van a tener en la plataforma, van a tener que buscar esto de taller de orientación educativo laboral, ahí en la plataforma, que vieron que está el material, donde van a tener unas consultas, unas preguntas de falso y verdadero que tienen que ver con el cuento, y otras de falso y verdadero que tienen que ver con la caracterización de género, esta que también está ahí. A ver, vuelvo a poner pantalla para que lo puedan ver. Una es este material que estuvimos viendo recién. Esto lo van a tener subido. Y el otro material que van a tener va a ser el cuento. Este que estuvimos leyendo recién, porque este cuento vieron que es muy descriptivo, además de ser narrativo, es muy descriptivo. Ustedes lo que van encontrando acá en este cuento tiene que ver con muchas de las experiencias personales que fueron viviendo ustedes o que les fueron contando, porque a veces cuando hablan del forao o de la cachila que se daba manija para que prendiera, o cuando había que recorrer varios lugares para llegar al hospital, o para esto que decía José, que lo hacían dormir la siesta y no sé qué más, tiene que ver mucho con experiencias personales, pero hay otras que son experiencias que nos fueron contando. Nosotros venimos moldeados muchas veces por lo que otros nos fueron queriendo hacer, o lo que otras personas como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, con los que viviéramos, fueron construyendo dentro de esta identidad de lo que actualmente somos. También tuvimos la posibilidad de poder construirnos desde otros lugares, desde otras experiencias, desde otros vínculos, pero lo importante es también que entendamos cómo la transversalización del concepto de género va a vincularnos con personas. No es que sea mujer y que tenga que hacer determinadas cosas, o que sea hombre y que tenga que hacer determinadas cosas, sino que nosotros nos manejamos con personas. Nuestro entorno va a estar rodeado por personas. Por eso también este cuento aparece en esa misma perspectiva, ¿no? Porque en las primeras páginas ya dice, ahí casi al final, dice, les gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. Ya ahí el comienzo arranca con el plano de igualdad. Entonces, el mensaje, digamos, para este trabajo de hoy, implica que nosotros entendamos que esta capacitación que estamos haciendo no es solamente así como, bueno, me voy a anotar porque de acá voy a conseguir trabajo.
me voy a anotar para hacer un curso de capacitación porque necesito estudiar, necesito saber, necesito tener conocimiento y de pronto las cosas que me van a enseñar en estas capacitaciones me hacen dedicar tiempo a otra cosa, porque no estoy de pronto ajustando el tiempo a otros elementos que mi vida tiene. Porque acuérdense que el trabajo es una de las tantas actividades que en la vida de las personas se van a dar. Pero ¿qué pasa con el tema de la familia? ¿Qué pasa con el tema personal? ¿Qué pasa con los propios desafíos? ¿Ah? A veces ocupamos tanto el tiempo en el trabajo que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces la invitación va a ser a ponernos a pensar justamente en cómo nos vamos a empezar a organizar a lo que tiene que ver con esto, con nuestra cabeza y con nuestro cuerpo, con nuestro estado de ánimo, con nuestra forma de vincularnos con el entorno y con nuestra forma de decidir, bueno, está, yo hoy son las 10, las 9 de la noche, estoy haciendo una capacitación porque es una formación personal. Y esto tiene que ver con que yo quiero salir adelante para hacer otras cosas. Así que, bienvenidos a estos cursos de capacitación. ¿Ah? Sinceramente, les doy la bienvenida. Ya sé que con Fabricio lo están haciendo, ya sé que tuvieron las clases con Raquel, con María, supongo, ya la van a conocer a María, que lo van a atomizar a preguntas, pobre, como todos lo hacemos, no se preocupen. Pero tiene que ver justamente con poder vincularnos al conocimiento. Y si tenemos estas oportunidades de formación, vamos a tratar de aprovecharlas. Queda pendiente la consigna esta de falso verdadero que está ahí. Y la semana que viene nos vamos a volver a conectar para trabajar cómo armar un currículum. Creo que es la semana que viene o la otra. Tenemos la segunda instancia, que es la del taller de orientación laboral e información ocupacional. Así que si tienen un currículum medio a mano, el día que tengamos la clase, tenganlo medio disponible como para ver qué cosas son las que tenemos que considerar para armar el currículum y qué cosas hay que descartar. A veces no entramos a trabajar porque hay cosas de más. Bueno, gente, ¿alguna consulta, alguna duda? La pueden plantear ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos también. ¿Dónde están las preguntas? Las Porque preguntas deberían... en cuestionario de género dice aún no se han agregado preguntas. Ya te digo. Checho, ¿está el cebolla ahí, Checho? Viste que... A ver, les muestro acá en la plataforma a ver si ustedes ven lo mismo que yo. Pedir una foto, Checho. Estamos acá en oficios. Estamos en operario de maquinaria agrícola. ¿Ah? Este es el curso. Ustedes, cuando se despliegan estas ventanas, ven esto, ¿no? Información de interés, habilidades informáticas, nivelación. ¿Ven todo esto? Bueno, tienen que ir acá donde dice taller de orientación laboral. Ahí. ¿Me van siguiendo? Sí. Acá vamos a encontrar el cuento este que fue el que trabajamos recién. Acá hay algo que dice cuestionario de género. ¿Sí? Y después vamos a trabajar con esto otro que dice recursos humanos, habilidades sociales. ¿Ah? Pero esto vamos a trabajar después. Y después la tenemos invisibilizada acá la parte de currículum. ¿Vieron que dice no mostrado a los alumnos? Eso es lo que ustedes no ven, pero que lo vamos a trabajar después. Pero esto otro ya lo tienen subido ahí en la plataforma. Eso que dice intentos permitidos 1, una vez que lo abrís, lo tenés que hacer. Sí. Pero hasta que ustedes no le dan enviar, no se los manda. Por eso lean bien la información que aparece ahí, como para poder tener idea. Porque en realidad vieron que van a leer lo de género y van a leer lo del cuento. Lo de género sería, ¿dónde estaría ahí? Lo de género es esto que estuvimos trabajando ahora, pero igual se los voy a mandar por acá para que lo puedan tener. Se lo mando acá por el chat de acá. Ya se los mando.
¿Por qué chat? Por este de acá del Zoom. Yo estoy en la nariz. Sacamos. ¿Vieron donde se despliega el panel móvil ese al lado del botoncito verde? Bueno, ahí Sí. van a encontrar algo que dice chat y tiene una nubecita. Ah, sí. ¿Encontraron? Vos, Checho, vamos al mancha, Checho. Bueno, ahí estoy mandando. Revisen, tiene que haberle llegado ya. ¿Llegó? Una descarga tiene que llegar. Cualquier cosa le reenvían por acá por el WhatsApp. Bien, a Pablo le llegó. Bien. ¿A todos les llegó? No. Ahí, Alan, en el chat. Revisa más abajo. A Demetrio sí, para José. ¿Entendieron por dónde ingresan a la plataforma, no? No, a mí no me llegó nada. Vos. Están en este chat, ustedes. Acá no llegó nada, Gil. ¿Dónde están mirando? ¿En el celular? En el celular, en el chat del grupo y en el grupo acá del directo, este No, tampoco. en el chat del grupo no. Género, prueba PDF, dice. Ahí le da a descargar. Si querés, Wilder, lo paso al grupo de WhatsApp ese. Ah, buenísimo. Dale, pasaron. Lo mando por ahí, si no yo se lo mando por ahí. Acá me llegó un mensaje de Benítez. Esto ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Igual yo se lo mando por acá. Bueno, llegó. La actividad sí no está ahí. La actividad está en el... Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bien, está, impecable. Gracias. La actividad sí va a estar en la plataforma. ¿Ah? Ustedes la van a encontrar ahí. Es esa que decía... ya les digo. Dice cuestionario de género. Sí. Acuérdense que tienen un intento para hacer, pero tienen que leer este material antes. No está complicado, está bien fácil, porque la idea es razonarlo. Pero tiene que ver justamente con cosas que estamos viendo acá. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda que tengan, le preguntan a Fabricio, que está ahí. Que Fabricio está disponible para todo tiempo y horario y lugar. Lujo. Bueno, tienen mi teléfono también ahí, así que nos hablamos, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Que pasen bien. Sí, eso no se me junta, ¿no? Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Chau, Fabri. Vamos a ver partido con la Junta. Valde, ¿está el cebolla todavía o no? Ahí está.